Bienvenidos a Campus Unir, soy Alberto Pascual. Este es un podcast semanal donde vamos a escuchar algunas de las charlas, los seminarios y las Open Class de Unir, pero en versión resumida, para que puedas disfrutar de algunos de nuestros contenidos en cualquier parte. Sigue lo mejor de nuestros eventos semanales en Unir. Hoy en Campus Unir hablamos de cómo la aplicación ChatGPT puede ser tu mejor aliada en la preparación de las oposiciones con el experto en inteligencia artificial Guillermo Antón Pardo. Nos va a permitir hacer cosas que antes hacíamos en un par de tardes, pues ahora la podemos hacer en una hora. Del Día Internacional de la Mujer. Una jornada de reflexión, de análisis y de trabajo sobre los derechos de la mujer. Y del futuro del capitalismo con el profesor de la Harvard Business School, Luis Manuel Viceira. Enhorabuena a los que pillaron una hipoteca a tipo fijo con estos tipos mínimos, ¿no? Esto es Campus Unir. ChatGPT puede ser tu mejor aliada en la preparación de las oposiciones, optimizando la gestión de tu tiempo y adaptando tu proceso de aprendizaje. Conocemos las ventajas de esta aplicación de mano del experto Guillermo Antón y de cómo la inteligencia artificial puede ayudarte en el estudio o incluso para generar contenido de impacto para tus clases. ChatGPT es una IA, un modelo grande de lenguaje, lo que llamamos una IA de lenguaje, que se ha entrenado con materiales hasta enero de 2022. Por tanto, si buscamos materiales muy actualizados, no los vamos a poder obtener. Y tampoco tiene internet, por tanto, no vamos a poderle pedir directamente que nos diga cosas muy actualizadas de lo que ha ocurrido desde que acabó su entrenamiento. Pero en principio para otro tipo de materiales más genéricos o materiales en general para los que vamos a preparar temas de oposiciones o situaciones de aprendizaje no vamos a tener ningún problema. No siempre nos va a dar datos concretos y no nos va a dar datos actualizados, sino que comete errores. Y estos errores en general se llaman alucinaciones. En algunos casos, siempre que tengamos que pedir, siempre que le pidamos algún valor concreto, algunos datos exactos, entonces puede ocurrir que tengamos este problema. Habría que revisar. En general hay siempre que revisar. Nosotros somos los responsables, tanto si lo utilizamos como tareas docentes o para material de oposiciones, pues tenemos que ser conscientes que somos los responsables de este material que vamos a aportar, vamos a defenderlo. Por tanto, si ChatGPT nos mete alguna alucinación, no podemos simplemente copiar y pegar. Y esto implica también que no deberíamos salirnos de nuestro campo de donde somos expertos, porque si nos salimos de ese campo no vamos a saber distinguir con claridad si lo que nos dice ChatGPT es correcto al 100% o no. ¿Qué son los prompts? Pues los prompts son las instrucciones que le damos a ChatGPT para que ChatGPT nos devuelva una respuesta con lo que nosotros le hemos pedido. Y el primero de los consejos, y es importante, y vais a ver que lo aplico prácticamente en todos los prompts que le voy a dar, es que le asignemos un rol experto a ChatGPT. ¿Ok? Al asignarle un rol experto a ChatGPT, en lugar de que obtiene la información de todo el entrenamiento, lo concentramos en aquellas partes que nos interesan a nosotros, como si fuera un profesor de secundaria en España, de tal forma que me va a dar unos resultados más parecidos a lo que yo voy a querer. En general, le podemos pedir a ChatGPT, le podemos asignar un rol normalmente de experto o de docente en el nivel educativo que somos nosotros y en la asignatura, en la materia en la que estamos preparando la exposición. En caso de que queramos además que nos redacte de una forma especial, le podemos asignar un rol específico de redactor. Eres especialmente bueno redactando textos de preparación de temas de oposición. El segundo consejo es que seamos tan detallados como podamos en el prompt. Esto a los docentes en general se nos da bien dar ese tipo de instrucciones detalladas a los estudiantes de forma habitual. Por tanto, es simplemente transferir esta habilidad que tenemos para estudiantes, transferírsela a un prompt para ChatGPT. Y yo lo digo, los docentes normalmente somos creativos, pero ChatGPT es más rápidamente creativo que él, sin duda. Y le podemos pedir todo tipo de ideas, sobre todo ideas de todo tipo, y nos va a sacar muchas ideas y muchas de ellas van a ser interesantes, que vamos a poder desarrollarlas, vamos a poder aplicar. Los resultados buenos con ChatGPT no salen a la primera. ¿Ok? Tenerlo en cuenta. Los prompts que funcionan, por cierto, si algún prompt que funciona muy bien, lo que os recomiendo es que os vayáis creando un documento, una biblioteca de prompts, en la que vais copiando y pegando estos prompts. Que funcione prompt para generar introducciones, prompt para generar situación de aprendizaje, prompt para no sé qué. Y lo vais guardando, porque ese tipo de materiales es muy bueno. ChatGPT tiene lo que se llama una memoria conversacional o una ventana de contexto, de tal forma que entiende que estamos en la misma conversación.
van a desarrollarse chatbots específicos. Imagínate un chatbot específico con toda la legislación educativa de Andalucía o de La Rioja, y que tú como docente puedas interaccionar con él de una forma natural, decirle, oye, mira, tengo que evaluar bachillerato, ¿cuál es la ley que tengo que aplicar? Sácame los puntos importantes. Eso va a llegar. Ahora mismo lo están haciendo docentes particulares que están experimentando, estamos experimentando todo, estamos aprendiendo, pero en principio llegará, yo creo que llegará, debería llegar para facilitarnos la vida. Campus Unir. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, reflexionamos sobre su papel desde el sector de la cooperación al desarrollo, la intervención social, la educación, la ciencia y lo público. ¿Qué estrategias se trabajan en pro de la igualdad? ¿Cuáles son los retos que se plantean? Efectivamente hay que cambiar muchos paradigmas mentales, sobre todo en el área social, principalmente desde la educación desde pequeños, pero no solamente en los países en vías de desarrollo donde tenemos proyectos, donde nos hemos encontrado casos en los que ven normal todavía tratar de manera diferente a tu hermana por ser niña, maltratar a tu compañera de trabajo por ser mujer, compañera de escuela, perdón, porque esto lo hemos oído en talleres pero aquí también, en talleres que hemos trabajado en colegios, también ves una diferencia muy importante. Con los hombres y con las mujeres, sea quienes sean, somos seres humanos, hay que trabajar de manera exactamente igual. Se trata de trabajar juntos, mirar en la misma dirección y precisamente cuando haya carencias o haya violencias, hay que trabajar las nuevas masculinidades, también empoderar al hombre cuando tiene una falsa creencia o creencia equivocada. O sea, el empoderamiento con las mujeres sobre todo es hacia la igualdad por siglos y años de opresión y de maltrato, pero es muy importante trabajar con los hombres. Esto yo creo que es algo que también desde las organizaciones lo llevamos a cabo, lo valoramos, porque muchos también necesitan esa ayuda y necesitan esa apuesta por ellos y cambiar su paradigma. Muchas veces es un tema de cambiar la perspectiva, ¿no? Pero bueno, que es esencial. En definitiva, el trabajo es crucial y necesario. Estamos llamados a trabajar y a entendernos y sobre todo a escucharnos, a ponernos en el lugar del otro, que es algo que a veces nos cuesta muchísimo, ¿no? Sobre todo cuando venimos del mundo empresarial y frenético, que yo he conocido durante más de 10 años, se nota mucho este desafío, sí. En una convención de científicos en 1927 destacaron figuras como Pauli, Planck, Heisenberg, Einstein, Schrödinger y Bohr, junto con Marie Curie. A pesar de las dificultades para las mujeres en el ámbito científico, Curie sobresalió, ganando 2 premios Nobel por su trabajo en radiactividad y química. Aunque celebrada, enfrentó obstáculos, como el rechazo de la Real Academia de las Ciencias de Francia en 1911 debido a una norma de exclusión de mujeres, a pesar de su reconocimiento en otras instituciones científicas internacionales. Es que si miramos las estadísticas de los premios Nobel a lo largo de los 120 años que llevan celebrándose, pues nos encontramos estas cifras, ¿no? Si miramos los números absolutos, en la disciplina de ciencias económicas es donde encontramos una menor participación de mujeres, ¿no? Solamente 3 mujeres premiadas en ciencias económicas. Sin embargo, en ciencias, esta disciplina es una de las más recientes, ¿no? Podemos observar física, que es una disciplina que lleva desde el inicio, desde el inicio que comenzaron los premios Nobel, como solamente 5 mujeres han sido premiadas frente a 220 hombres, lo que supone un 2,3% de las mujeres. En otras disciplinas, como en literatura y en la paz, alcanzamos hasta un 14,1% y un 17,1%, y ahí albergamos otro hito, ¿no? La mujer más joven premiada con un premio Nobel, que mencionaba ahora mismo Gemma, ¿no? Malala. Si lo tomamos en global, pues podemos ver que un total de 65 mujeres han sido premiadas frente a 905 hombres, lo que supone solamente un 7,7% de las mujeres. Y quizás esto lo podemos explicar como 2 motivos. 2 posibles motivos de por qué sucede esto, ¿no? Quizás hay una dificultad para el reconocimiento por ser mujer y quizás también hay una dificultad del desarrollo profesional por ese equilibrio profesión-crianza que asumimos en nuestra mayor parte las mujeres.
En relación a la dificultad por el reconocimiento por ser mujer, existe un término que hace referencia a esto mismo, que es el efecto Matilda. Es un término que se refiere al sesgo o la tendencia a ignorar, minimizar o atribuir erróneamente los logros de las mujeres en el ámbito académico, científico o profesional, mientras se atribuyen los mismos logros a los hombres. Este fenómeno resalta la falta de reconocimiento histórico de las contribuciones de las mujeres en diversos campos y subraya la necesidad de abordar la igualdad de género en estos ámbitos. El término se originó en honor a la sufragista y abogada Matilda Joslyn Gage, quien luchó por los derechos de las mujeres en el siglo XIX. Y bajo el término de el efecto Matilda podemos hablar de varias mujeres. Una de ellas fue Rosalind Franklin, que vivió en los años 1920 a 1958, es decir, que es posterior a Marie Curie. Rosalind Franklin fue una británica investigadora y científica que trabajaba estudiando el DNA, ¿no? El material genético. Basándose en esos resultados de Rosalind Franklin, Watson y Crick propusieron su modelo de doble hélice helicoidal de la estructura del DNA y por lo cual fueron premiados con el Premio Nobel en Medicina y en Fisiología en el año 1962. Se ha resaltado mucho la contribución de Rosalind Franklin a ese descubrimiento, ya que sin esa fotografía Watson y Crick no se habrían podido basar para suponer esa estructura helicoidal, ¿no? Por eso mismo se la ha llamado como la dama oscura del DNA y es muy reivindicada en este aspecto. Otra investigadora, también bajo el efecto Matilda, es Cecilia Payne. En relación a la dificultad para el desarrollo profesional por el equilibrio profesión-crianza, ya solamente el hecho del embarazo supone una dificultad, más que una dificultad, algo que ralentiza nuestro desarrollo profesional, porque especialmente en el ámbito de ciencias de la salud, que es mi campo, el propio embarazo en los ambientes en los que trabajamos, en los hospitales, con equipamientos, en los laboratorios también, con material que puede ser peligroso, hace que nos tengamos que retirar de la labor profesional para el cuidado y la protección de nuestro bebé mientras estamos gestando. Y eso ya supone un ralentí en nuestro desarrollo profesional. Muy importante, no tener miedo. Para eso nos podemos rodear de las personas necesarias, pedir ayuda, aprender, escuchar, pero siendo profesionales. Muy importante para ello, es necesario formarse, es necesario estudiar, es necesario sufrir, es necesario valorar lo que cuesta obtener algo, pero no solamente a nivel profesional, a nivel social, a nivel laboral, a nivel relacional, pero con el fin al final de intentar dejar huella. A mí me gusta al final del día hacer una reflexión y al final de mi vida ya la haré, de dejar huella de algo bueno, que se nos recuerde como buenas personas, como buenos hombres, buenas mujeres, referentes, y que al final del día uno diga, pues mira, hoy he hecho una buena acción. Yo como buena scout también que he sido, ese mensaje me caló muy hondo cuando era niña, ¿no? La buena acción del día, pero a todos los niveles. Y si encima estamos ayudándonos las mujeres, estamos siendo buenas personas, yo creo que es esencial. Con eso me quedaría. Y ahora nos hacemos una pregunta. ¿Se ha acabado la era de los tipos cero? Encontramos respuestas en el seminario sobre el futuro del capitalismo que organiza la Fundación Ciudadanía y Valores. El profesor de la Harvard Business School, Luis Manuel Viceira, participa en esta sesión dedicada a debatir sobre el futuro del capitalismo. ¿Por qué es importante hablar de los tipos de interés hoy? Es muy importante porque ha habido un cambio muy significativo de tendencia de tipos en los últimos 2 años. En torno al año 2020, y ya llevaba así varios años, los tipos de interés mundiales, por tanto en la zona dólar, en el Reino Unido, la libra, Japón, el yen, Alemania y España, la zona euro, estaban en tipos de interés bajísimos. Los tipos a largo plazo eran bajísimos, a corto plazo también, incluso negativos. Y en los últimos 2 años ha habido un cambio radical de tendencia a tipos en torno al 3, 3,5, 4%, ciertamente todos por encima del 2%, con la única excepción de Japón. Este cambio de tipos es muy significativo. Un contexto para hablar de por qué es tan significativo es ver la tendencia de tipos de interés de los últimos 40 años. Ha sido una tendencia en que los tipos
de interés globales, de nuevo, no son específicos de una determinada zona monetaria o un determinado país. Los tipos de interés han bajado de tipos que a principios de los años 80 estaban en torno al 15, el 20%, incluso por encima del 20%, ciertamente por encima del 10%. Durante los últimos 40 años ha habido un proceso de bajada de tipos de interés que en los 5 a 8 años que precedieron el 2020 o 2021, llegaron incluso a ser negativos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en la segunda mitad del siglo XX y en los años, las 2 décadas, casi 2 décadas y media que llevamos del siglo XXI, fue la época de crecimiento y madurez de lo que se llama en Estados Unidos los baby boomers. Son estas generaciones, esta explosión demográfica que hubo en Estados Unidos, en Europa y en Japón en el periodo de la posguerra. Estas generaciones llegaron a su madurez, han ido llegando progresivamente a su madurez entre los años 90 y los primeros 20-25 años de este siglo, y con ello han alcanzado su pico de ganancia, su pico de ahorro, y han producido un ahorro neto muy importante para la economía. Esto es lo que se considera un factor muy importante, que este ahorro viniendo por estos factores demográficos que se produjo en los últimos 30 años. En Estados Unidos, 30 años antes, en el 79, lo que vimos es que para intentar frenar un contexto muy complicado, por ejemplo, de alta inflación, bueno, pues la Fed subió los tipos, si no me equivoco, al 14% nominal, tipos reales del 5%, y sin embargo la inflación siguió subiendo. ¿Qué quiero ilustrar un poco con esto? Bueno, pues que para un mismo país, en un momento dado, una tasa real del 5% parecía insuficiente y una tasa 30 años después del 0% parecía excesiva, ¿no? Entonces, bueno, la relación de los tipos de interés con la economía es bastante compleja, pero lo que hay detrás sobre todo es algo que los economistas llamamos la tasa natural, que es algo que no se puede observar, pero que, bueno, en principio la idea es que en ausencia de shocks, pues sería esta tasa que iguala el ahorro con la inversión, la oferta de fondos con la demanda de fondos, y que es compatible con una inflación estable, ¿no? Y también al aumentar la esperanza de vida, digamos, sabemos todos que tenemos que ahorrar más porque tenemos más años de jubilación, ¿no? Entonces, esto hasta ahora ha sido claro, pero son factores bastante complejos, ¿no? A futuro cabe pensar, bueno, esto va a seguir, pero por otro lado, si ya las cortes de 40 a 50 años no dominan, son más bien jubilados, pues puede haber lo contrario, una tendencia hacia el desahorro, puede haber más presión para políticas públicas, ¿no? de pensiones, de asistencia social, etc. Entonces, bueno, los factores ahí no están claros. ¿Cómo está cambiando el mundo, ¿no? de estas nuevas tendencias? Entonces, hemos hablado de desglobalización, hemos hablado de transición energética, están volviendo políticas industriales, están volviendo énfasis en la seguridad nacional en lugar de la eficiencia, por ejemplo, y todo esto yo creo que es clave y tenemos que entender muy bien qué implica y cómo está transformando el mundo. Y una reflexión aquí, que aunque estoy muy de acuerdo con todo lo que hemos comentado, hay que ser conscientes de que el impacto es bastante complejo y va a depender mucho de cómo se implemente. Y pongo algún ejemplo en mi área de conocimiento un poco más cercana, ¿no? La transición energética. Pues la transición energética, digamos que es la primera vez que la humanidad se enfrenta a un proceso similar. En el pasado hemos añadido petróleo al carbón, hemos añadido gas natural al mix que ya había. Ahora queremos descarbonizarnos y hacerlo además muy rápido y guiado sobre todo por políticas. Entonces, esa cantidad de inversiones que se requieren son enormes y directamente tiene un efecto claro de aumentar la tasa de interés, pero va a depender mucho, por ejemplo, de cómo se implementen las políticas y no va a ser fácil. En Europa hemos ido muy de hacerlo vía más impuestos al carbono, aumentar el precio de la energía. Entonces, la energía es un input fundamental, ¿no? Que los tipos a largo plazo, de corto pero a largo plazo, van a situarse en un rango menor de donde están ahora, pero mayor de donde venimos, ¿no? Que va a haber cierta alza. Entonces, yo querría acabar diciendo enhorabuena a los que pillaron una hipoteca a tipo fijo con estos tipos mínimos, ¿no? Porque yo creo que es difícil que volvamos a verlo.
sigue Campus Unir en todas las plataformas de podcast y escucha en formato resumido algunas de las charlas, los seminarios y las Open Class de Unir. También puedes visitar unir.net/eventos para estar al día y no perderte ninguno de ellos.